Hola, hoy es 21 de marzo, lunes 21 de marzo de 2022. Un 21 de marzo siempre es una fecha que los mexicanos hemos considerado muy importante, ¿no? Es no solo por el inicio de la primavera, sino porque se celebra el natalicio del benemérito de las Américas, don Benito Juárez, allá el 21 de marzo de 1806, del año de gracia, como dice la canción. Pero bueno, y hoy 21 de marzo, por cierto, también se inaugura el aeropuerto Felipe Ángeles, la primera de las magnas obras que el presidente planea este sexenio. Falta todavía ver cómo evoluciona el Tren Maya, el tren transísmico, pero bueno, por lo pronto cumple en fecha la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Pero bueno, como cada lunes hablamos de cuáles fueron las noticias que en la semana anterior fueron las que más interesaron a los mexicanos. A ver, vamos a ver cuáles. Porque sí, se presentaron algunas noticias que no se esperaban. Por ejemplo, la noticia que más morbo, interés, importancia, dicen los mexicanos que fue la detención del Bronco, de Jaime Rodríguez, del exgobernador de Nuevo León, del primer gobernador que llega por la vía independiente a un estado y no a cualquier estado, a Nuevo León, del candidato presidencial de 2018 por la vía independiente, carismático, una forma muy especial de ser de este político. El caso es que lo detienen. Y lo detienen acusado de un delito equiparable a fraude electoral por haber utilizado recursos que son empleados del gobierno del Estado de Nuevo León para conseguir firmas para que a su vez esas firmas sirvieran para conseguir la candidatura independiente a la presidencia. No es una acusación nueva, es una acusación que tenía tiempo, pero al final de cuentas ya no es gobernador, ya no tiene fuero y se le detuvo. Después en una audiencia decidieron que enfrentara el proceso en la cárcel, que porque tiene 6 domicilios y se podía esconder. ¿No? Bueno, si tiene 6 domicilios y saben cuáles son los 6 domicilios, creo que es absurdo eso de que se puede esconder, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona, hacia dónde va y qué pasa con Jaime Rodríguez el Bronco, primer gobernador independiente de la época moderna en México. Otra noticia que generó mucho interés, casi al mismo nivel, fue el asesinato del octavo periodista asesinado en lo que va del año. Segundo, en Zitácuaro, Michoacán. Generó mucho interés en su momento, sin embargo, parece ser que la evolución de las notas hizo que durara poco tiempo en la conversación. Sin embargo, cuando se evalúa toda la semana, los ciudadanos dicen sí, eso es de mucha importancia, que se haya asesinado al octavo, justo cuando la discusión es esta de que si es el Estado o no es el Estado, evidentemente no veo a un presidente mandando a asesinar a nadie, ¿no? O sea, no es esa la acusación, pero estamos viendo condiciones en donde el crimen organizado, pues bueno, manda en ciertos lugares o por lo menos calla a ciertas voces en muchos lugares del país. Entonces, esa fue otra noticia. En la 3, una noticia que tiene semanas apareciendo, lo cual es lógico, pero a veces había aparecido en primer lugar y hoy bajó de importancia, a lo mejor, y espero que no sea así, que los ciudadanos se hayan acostumbrado a este estado de guerra, porque la tercera noticia fue el conflicto en Ucrania, donde para muchos se estabilizó y no se ha estabilizado. Pues cada día hay avances, muertos, negociaciones, visos de que se va a terminar, pero no se termina, al contrario, se acentúa el conflicto, sube la gasolina, suben precios, es un conflicto bélico importante y es una guerra mundial económica. Entonces, el conflicto bélico en Ucrania fue la tercera noticia y apenas superando, por cierto, a otra política, así como fue la del Bronco, que era la número 1, la 4 es la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Sandra Cuevas, fue vinculada a proceso. Está acusada de secuestro, de robo, de discriminación, acusada por 2 mandos policíacos que la acusan de haberlos tratado mal, haberlos encerrado durante unas horas, haberles quitado los celulares y haberles dicho unas palabras agresivas que aplican como discriminación.
El caso es que es destituida temporalmente de la alcaldía y la lectura que algunos le daban era si era una venganza personal y un pleito político más que penal, ¿no? Y entonces la jefatura de gobierno de la Ciudad de México diciendo esto no tiene nada que ver con lo político, es solamente penal y cuidamos la dignidad de los policías. Y del otro lado, un grupo diciendo se ve que quieren recuperar la alcaldía por la mala porque no la pudieron ganar por la buena. Y entonces ahí está esa legata y generó un interés, pues viene a echar gasolina a un fuego de la polarización que está prendido y que por cualquier cosa aparece, ¿no? Estas palabras. ¿Qué otras noticias hubo? A ver, hubo noticias, por ejemplo, el COVID va para abajo, y va para abajo impresionantemente. Las cifras de muertos, por ejemplo, del lunes fue la menor casi 2 años, ¿no? Casi son cifras de principios de la pandemia. Prácticamente ya es un hecho que terminó la ola, la cuarta ola. Todo el país está en verde, las actividades prácticamente regresaron ya, así que no tarda en reanudarse totalmente las clases, totalmente oficinas de gobierno no tardan en abrir, porque esto ya está regresando, ¿no? No hay que dejar de cuidarnos, pero por lo pronto las cifras de muertos, que para mí son las importantes, y de hospitalización, que igual estamos bajos, estamos en los niveles de inicios de pandemia. Otra, el fiscal Hertz fue noticia 2 veces, porque había una audiencia de la Suprema Corte, una resolución de la Suprema Corte sobre el conflicto del fiscal que como persona tenía con Alejandra Cuevas, ¿no? Con una expariente, digámoslo así. Y en ese conflicto la Suprema Corte dijo esto ya se tiene que resolver. Parece que le van a dar la razón a Cuevas, lo cual sería un revés para Hertz, pero va a seguir siendo esta semana un tema, porque por lo pronto la resolución dijo resuelvan a fondo. Si esto pinta como parece, ella saldría libre y saldría libre inocente y el que perdería este pleito sería el fiscal. Y fue noticia también porque fue llamado a comparecer ante el Senado. Fue llamado a comparecer al Senado. ¿Por qué? Por la filtración sobre este tema, la filtración de unos audios en donde parecía él utilizar su cargo para beneficiarse. Pero entonces fue el fiscal Hertz, fue noticia esta semana. Otra, una de seguridad. Coincidente con una visita de funcionarios norteamericanos a México, se detiene a un líder en el norte, en Tamaulipas, a un líder, se le detiene y casi inmediatamente se le deporta porque resulta que también tenía ciudadanía norteamericana. Después el gobierno saca un comunicado y que es la detención de un líder, la más importante en 10 años. El chiste es que era prácticamente desconocido en el ámbito nacional, el huevo, ese era el apodo de este líder del cártel allá en Tamaulipas. Y por último, al final de la semana se generó en una sesión del Senado muy controvertida, de gritos, que se dijeron de cosas, que se había suspendido el día anterior por falta de quórum. Total que se aprueba un decreto que interpreta la Constitución, interpreta las leyes electorales y define lo que para Morena es la propaganda gubernamental. Dice, permite que todo funcionario público haga propaganda. Hay una interpretación donde dice, pues, se vale hacer y decir cómo vamos, se vale decir voten, se vale decir las obras están bien, porque esta es información, no es propaganda, que de alguna manera urgía hacerlo antes de la inauguración del aeropuerto, ¿no? Porque muchos van a decir aquí está el cumplimiento de promesas, etcétera, y para que el presidente tampoco estuviera sujeto a limitaciones. Sin embargo, por ahí jueces dicen, no, esto no se vale. No pueden estar ustedes interpretando así la Constitución, no son ustedes quienes, así que sí es delito hacerlo. Así que esta discusión sobre qué se puede, qué no se puede, cómo se aprobó el decreto, si el decreto vale, si el decreto es constitucional o no, toda esta legata fue una noticia y que seguramente seguiremos viendo esta semana. Como ven, fueron muchas noticias y de todo tipo, algunas que llegan hasta el fondo del hogar, hasta dentro del hogar, como es la inseguridad, ¿no? O sea, como es el COVID, como esas sí llegan hasta el fondo. Y otras que son
de discusiones políticas y de morbo político, ¿no? Detenciones del Bronco, detenciones de Sandra Cuevas, detenciones del Huevo, un decreto, comparecencia de Hertz, el pleito de Hertz en la Suprema Corte, es decir, hubo de todo tipo de noticias. Vamos a ver en esta semana aparentemente corta, porque hay un día de asueto, que es el día de hoy, pero hay actividad política, ¿no? La inauguración del aeropuerto, por eso digo aparentemente corta. Vamos a ver qué nos depara las notas a discutir o a platicar durante esta semana. Gracias, soy Roy Campos de Mitowski.